Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy les traigo el video que nos va a permitir mirar el último método de evaluación de proyectos como lo veníamos mirando. Miramos el método de evaluación por BPN, evaluamos el tema de la TIR y la TIR modificada y nos faltaba este tercer método que es el costo anual uniforme equivalente, CAUE, o lo que se conoce en otra bibliografía como la relación costo-beneficio de un proyecto. Entonces, esta primera parte que les voy a mostrar es una introducción teórica muy pequeña al respecto del tema para que cuando apliquemos los ejercicios ustedes me entiendan qué es lo que estamos realizando. Entonces, como les dije, el costo anual uniforme equivalente o CAUE es el tercer método de valoración de proyectos que vamos a ver. ¿Y de dónde surge este método? Este método va a surgir cuando en los flujos de caja, cuando uno analiza un proyecto de inversión y puede pasar entonces que el proyecto solo tenga egresos. Y en ese caso, entonces tendríamos que utilizar este método. Ya hemos visto que, por ejemplo, cuando si se nos presenta un proyecto de inversión y solo tuviera egresos, pues no nos serviría para nada aplicar el BPN o la TIR, porque en los ejercicios que hemos tratado en las clases siempre tenemos una inversión inicial y una cantidad de flujos de efectivo positivos en el futuro, ¿cierto? Entonces, si se nos presenta un proyecto con estas características, estos métodos no nos servirían. Entonces, aquí es donde tenemos que utilizar este método. Claro que no es excluyente, se pueden presentar varias situaciones, pero esta es una de las más comunes que se usan para utilizarlo. ¿Qué pasa con este método? Eh, ¿Cuándo podría uno pensar que un proyecto solo da egresos? Pues el caso más particular es cuando usted va a reemplazar una máquina en un proceso productivo. Es muy difícil que usted pueda calcular directamente en un proceso productivo los beneficios que da una máquina, ¿cierto? Valorarlos monetariamente. Entonces, usted cuando hace esa compra de una máquina, pues lo único que tiene registrado va a ser el valor de la compra de la máquina y muy seguramente los egresos que va a tener por su mantenimiento. Aquí es uno de los casos donde usted va a usar el CAU. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Eh, Usted coge la metodología CAUE, no es más que pues matemáticamente es convertir los egresos e ingresos asociados al proyecto en una cantidad de anualidades equivalentes. Acuérdense que el término anualidades hace referencia a cuotas, ¿cierto? Entonces lo que hace es convertir todos esos egresos e ingresos en anualidades equivalentes a partir de cuotas, ¿cierto? Eso sí tiene la característica de ser a anualidades vencidas. ¿Qué es lo que me indica el término costo anual? Pues me hace referencia a lo que son costos anuales de financiación de un proyecto, sin embargo se pueden hacer para cada periodo. ¿Para qué situaciones podemos aplicar el costo anual uniforme equivalente o CAU? Entonces se pueden aplicar en cuatro situaciones. El primero es en el análisis y evaluación de un proyecto individual cuando conocemos los ingresos y los egresos, ¿cierto? Si en este caso, si el CAU es positivo, pues se va a recomendar hacer el proyecto. En forma análoga, si ese CAU es negativo, entonces el proyecto se debe rechazar. Como esta metodología, más adelante vamos a ver que está basada en el valor presente neto, pues va a ser obvio que si el valor presente neto es positivo, el costo anual uniforme equivalente también lo va a hacer, ¿cierto? La segunda situación va a ser cuando yo tengo que seleccionar una alternativa, es decir, tengo que seleccionar uno de los proyectos que me están presentando, pero en este caso conozco ingresos y egresos, ¿cierto? Tengo conocimiento de las entradas y de las salidas. En este caso, cuando yo escojo una de las dos alternativas, va a ser la que tenga mayor CAUE, ¿cierto? Porque va a tener una mayor cantidad de rentabilidad que equivaldría a aceptar el mayor BPN, lo que hemos venido haciendo con el BPN. Entonces, mayor sea el BPN, entonces mayor es la retribución del proyecto.
La otra situación sería la selección de alternativas, cuando yo de estas alternativas que tengo que escoger en una situación determinada solo conozco los egresos. En este caso, voy a escoger la que menor costo anual uniforme equivalente tenga, porque cuando yo estoy evaluando una selección de alternativas que solo me representa ingresos, acuérdense que este es también el modelo relación costo-beneficio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escoger? La alternativa que tenga el menor costo y el mayor beneficio. Entonces, cuando yo vuelvo y le repito, estoy utilizando el método CAUE para selección de alternativas que solo me generan egresos. Yo tengo que escoger la alternativa que tenga un menor CAUE, porque será la alternativa que me está representando un menor costo en esa adquisición de ese bien. Aquí aplica, por ejemplo, el tema de la maquinaria de un proceso productivo que integra un proceso productivo, que usted no conoce el beneficio real directo, pero que sí es necesaria para el proceso. Entonces usted solo va a incurrir en lo que es el valor de la compra, va a incurrir en lo que es el mantenimiento mensual, y solo va a tener un ingreso que se dará al cabo del tiempo cuando usted aplique el valor de salvamento o el valor de la venta, pues después de que sea usada. Y la última situación es cuando usted tiene que seleccionar dos alternativas, pero estas alternativas tienen unas vidas útiles diferentes. ¿Cómo así? Entonces usted tiene dos máquinas para comprar, pero resulta que en el mercado una de las máquinas aparece con 5 años de vida útil y la otra con 7 años. Entonces usted también tiene que utilizar este método para uniformar y poder evaluar la mejor opción. Vamos a calcular el CAUE, como les dije anteriormente, basados en el método del valor presente neto. Lo que vamos a hacer es que se calcula el BPM para el flujo de caja, y convertimos ese BPN en una serie anual uniforme equivalente. ¿Qué es lo que quiere decir una serie anual uniforme equivalente? Que la vamos a convertir en pagos continuos. Normalmente los pagos o las anualidades que vamos a conseguir son anualidades con un periodo de un año, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer un CAUE para un mes, 2, 3 meses, depende del proyecto, sino que normalmente se trabaja así. Y como tasa de interés, porque obviamente pues para yo convertir una anualidad tengo que tener una tasa de interés, vamos a usar la tasa de oportunidad que me pide el inversionista, la tasa de retorno que me pide para hacer la inversión. Cuando nosotros hacemos una selección de alternativas de inversión con el método CAUE, dependiendo de cómo estén interrelacionados los proyectos. Entonces tenemos 3 interrelaciones que están vigentes para este tipo de metodología. Entonces, la primera es cuando los proyectos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Cuando, independiente de la disponibilidad de los recursos, es decir, yo tengo todos los recursos para cumplirlo, debo elegir uno de los dos, ¿cierto? Y el otro se debe descartar. En este caso voy a elegir el mejor proyecto de ambos, ¿cierto? Estos son los que son mutuamente excluyentes. Vuelvo al ejemplo de la máquina. Usted necesita una máquina, pero a usted le presentan dos opciones. Esa es mutuamente excluyente porque las dos máquinas hacen lo mismo. Usted lo que tiene que escoger es entre una y otra. Entonces, aquí no importa los recursos que tenga, usted no tiene sino una sola máquina. La otra forma de interrelacionarse son los proyectos independientes, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando uno tiene una serie de proyectos y la elección de uno no excluye lo otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa y por qué tengo que escoger una en este caso? La elección acá, o la razón de yo excluir una de las opciones, es pues porque no hay una cantidad de recursos disponibles para yo coger e invertir en todo, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo elija o no un proyecto lo va a determinar la disponibilidad de los recursos que yo tengo disponibles para escoger. Y por última, y la última relación lo tenemos con los proyectos complementarios, que son aquellos proyectos que se realizan o se pueden realizar de forma simultánea. Son diferentes, pero el hecho de que yo haga uno va a mejorar los resultados de otro, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, se realizan los dos simultáneamente, en la medida de lo posible, ¿cierto? Porque entonces la característica aquí es que los dos juntos pueden dar mucho más beneficio que si se hicieran aisladamente.
Cuando, ¿cuándo hago yo una selección de alternativas de inversiones con cabo en estos procesos, cierto? Eh, en el proceso de selección de alternativas de inversión mutuamente excluyentes se pueden presentar los siguientes casos. Entonces, acuérdense que hay tres relaciones: los que son mutuamente excluyentes, los que son complementarios y los que son independientes. Entonces, cuando yo hago alternativas de inversión o cuando evalúo alternativas de inversión que son mutuamente excluyentes, puedo presentar tres casos. El primero es que las alternativas a comparar se reconozcan los ingresos y los ingresos con vidas útiles iguales, ¿cierto? Entonces yo tengo dos proyectos que yo tengo identificados que me van a presentar unos ingresos, que vamos a tener unas salidas de dinero y ojo con esto, la vida útil que está contemplada para ese proyecto son iguales, es decir, me va a durar 5 años, dura 6 años, son iguales. El segundo caso es que cuando se presenta que las alternativas que yo tengo para comparar solo reconozcan los gastos y las vidas útiles iguales, es decir, son dos proyectos a los que solo les conozco las salidas de dinero, no les conozco los ingresos, pero sin embargo tienen vidas útiles iguales. Y en el tercer caso es que pues el complemento de los dos anteriores, es decir, puede que presentemos egresos e ingresos, pero aquí la diferencia es que las vidas útiles no son iguales. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la máquina, tengo una máquina que tiene un costo, que va a tener un mantenimiento anual de un valor, pero una tiene una vida útil de tantos años y otra tiene una vida útil diferencial de un número diferente de años. Cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer es utilizar una conversión y hacer que las dos queden en función de la misma vida útil. Para nuestros primeros ejercicios vamos a abordar esta parte vamos a abordar primero los casos que se pueden presentar cuando estos proyectos son mutuamente excluyentes. Luego abordaremos entonces cuando son complementarios y luego abordaremos cuando son complementarios y luego abordaremos los que podemos elegir uno u otro dependiendo de los recursos. Entonces, para esto vamos a tomar el taller práctico que presentaremos a continuación. El taller que vamos a realizar a continuación es el taller número 5, que tiene que ver con todo el tema de costo anual uniforme equivalente. Como les decía en la presentación, vamos a evaluar esta primera situación en la que serían dos proyectos mutuamente excluyentes y que nos pueden pasar tres situaciones. Entonces vamos a analizar la primera situación o el primer caso. Entonces, recordemos que estas son las alternativas que presentan ingresos y egresos con una misma vida útil, ¿cierto? Para este caso, se calcula el CAUE de cada alternativa y se selecciona la de mayor valor siempre y cuando los CAUE sean positivos. Si una alternativa va a presentar un CAUE negativo, se seleccionará la de valor positivo. En caso de obtener valores negativos para los dos CAUEs, se rechazarán ambas alternativas. Entonces, tenemos un primer ejemplo donde nos dice que la empresa Constructores Asociados necesita adquirir una nueva mezcladora para preparar el concreto que utiliza en sus obras. En el mercado existen dos modelos que prestan el mismo servicio y producen los mismos ingresos, cada uno con las siguientes características. Entonces, recordemos que habíamos dicho que estas son opciones que son una excluye la otra, se necesitan dos máquinas. En este caso particular conocemos los ingresos que da directamente la máquina, entonces vamos a aplicar este primer caso. Entonces tenemos el tipo mezcladora, nos dicen que una es de marca Caterpillar, otra es John Deere, tenemos el costo del equipo, los ingresos que produce anualmente el costo, lo que nos cuesta mantenerlas funcionando cada año. Tenemos un valor de salvamento, recordemos que el valor de salvamento hace referencia al valor en que se va a vender la máquina luego de que preste su vida útil, y tenemos una vida útil, la una nos dura 5 años, la otra lo mismo, porque esta es una característica de este caso que estamos mirando, que las dos tienen la misma vida útil.
Entonces, la pregunta que me dice, que me presenta la empresa es por cuál de las dos yo me debo de definir teniendo en cuenta que la tasa de oportunidad es del 15% anual, o la tasa que requiere el inversionista es del 15% anual, ¿cierto? Entonces, vamos a tener, para tomar una decisión desde el punto de vista, nos vamos a apoyar en el modelo CAUE y debemos seleccionar la de mayor valor. Entonces, primero que todo, vamos a analizar la alternativa de Caterpillar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor presente neto de los flujos de efectivo para este proyecto primero, es decir, para Caterpillar. ¿Cómo hallamos ese valor presente neto? Yo acá les tengo la ecuación representada, porque ustedes saben que hacer este tipo de ecuaciones en esta herramienta es complicado, pero entonces se las voy a explicar. Entonces, acuérdense que para este caso particular, y se los digo para este caso porque puede que en otro caso los signos se tengan que invertir por el modelo, los egresos los vamos a denotar con signo negativo y los ingresos los vamos a denotar con signo positivo. Entonces, lo primero que pregunta en el BPN es el egreso. Entonces, el primero es menos 25 millones. ¿Por qué menos de 25 millones? Porque es el costo del equipo, ¿cierto? Los ingresos, luego le vamos a sumar los ingresos anuales, pero tengamos en cuenta una cosa. ¿A qué van a ser los ingresos iguales los ingresos anuales? Los ingresos anuales, estos son los ingresos brutos. Yo tengo que tener en cuenta los ingresos netos. ¿Y cómo voy a calcular los ingresos netos? Pues los ingresos netos van a ser igual a los ingresos anuales brutos menos los gastos de operación, ¿cierto? Entonces tenemos que los gastos operativos para la Caterpillar son de 1.800.000, o sea que los ingresos, perdón, acá no me dio, vamos a hacer a ver si acá me da, 8 millones menos el 1.800.000, entonces yo tengo que los ingresos netos que me deja la Caterpillar son de 6.200.000, entonces lo que le voy a sumar para calcular nuestro BPN, entonces tenemos un egreso de 25 millones que es el costo de la máquina, el ingreso neto que son 6.200.000 que como ya les dije, son los ingresos brutos menos los gastos operativos y hacemos toda la parte de, esta es la fórmula de anualidades, por aquí ustedes, yo la tengo separadita, aunque esta es del CAUE, esta hace parte de la fórmula con la que yo calculo los pagos y al final, ¿qué le voy a sumar? Al final le sumo el valor de salvamento, que es a lo que yo voy a vender la máquina si la tuviera que vender, y también la traigo a valor presente. Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo estoy haciendo aquí es traer todos estos valores a valor presente neto. Miren, esto es lo que estoy haciendo acá, trayendo una anualidad a valor presente neto. Entonces, yo acá ya la calculé. ¿Por qué la calculé ya? Porque si ustedes se fijan en la barra de... Si ustedes se fijan acá en la barra de fórmulas, el tema de los signos de agrupación es interesante, entonces yo ya la traía hecha, pero lo que está acá no es más que la operatividad de todo este paréntesis, ¿cierto? Entonces me da que el valor presente neto de este proyecto de Caterpillar es de 755.129. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto es viable comprar la máquina, adicionalmente, aparte del 15% que yo necesito de retribución, la máquina me da 755.129 más. Pero calculemos el CAUE, que es lo que nos trae para esta clase. Entonces, yo ya sé que porque tengo un BPN positivo, el CAUE también debe ser positivo. Acá yo les tengo la fórmula del CAUE. Aquí está BPN, el interés por 1 más el interés a la N, 1 más I a la N menos 1 es N, va a ser la vida útil de la máquina. Entonces, acá tenemos el CAUE calculado. Entonces, tenemos un CAUE del 15%. ¿Por qué del 15%? Porque es la tasa de oportunidad que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces, lo primero que me dice la fórmula es el BPN. Yo ya tengo el BPN acá, ¿cierto? 755.129. ¿Y qué hago? Simplemente coger esta llave que tengo acá y simular toda la fórmula que está acá. Entonces es la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevada a la N. La N es la vida útil
1 más la tasa de interés a la n, que es la vida útil, menos 1. Entonces miren que el costo anual uniforme equivalente de este proyecto de Caterpillar es de 225,267, ¿cierto? Entonces ya tenemos que esta es una buena opción, tanto BPN como CAUE son positivos, pero la tenemos que analizar es en el comparativo con la de John Deere, ¿cierto? Esto ya lo hicimos bajo fórmula, vamos a hacerlo con Excel. Entonces es muy fácil. Con Excel, lo primero sería lo primero que tendríamos que tener en cuenta, como hemos venido trabajando, son los egresos. Entonces en este caso, para esta fórmula vamos a tener en cuenta 25 millones de pesos, me fue un 0, 25 millones. Los flujos ¿a qué son iguales? ¿A qué son iguales? Entonces vamos a tener estos flujos, ¿cierto? De efectivo durante 5 años. Los tomamos como pagos anuales, 6,200, que son los ingresos que tenemos anualmente menos los gastos operativos, 6,200. Y esto va a ser así, año 3 y 4, va a ser igual. ¿A qué es igual el año 5? Acordémonos que el año 5 va a ser igual al flujo operativo que me va a generar ese año más el valor de salvamento, ¿cierto? El valor de salvamento, que es el valor de la venta de la máquina. Entonces, ¿qué flujo efectivo va a tener el año 5? Lo que me va a producir más el valor de salvamento. Tenemos una tasa de oportunidad del 15%. Vamos a calcular el BPN, entonces eso ya lo hemos hecho en Excel. Yo le doy f de x, me voy por valor neto actual. Y entonces él me pide la tasa, 15%, y el valor 1, pues van a ser el valor de los flujos de efectivo. Cierro. Y a este le voy a restar el valor de la inversión y miren que me da exactamente igual, 755,129. Calculemos el CAUE. Como yo les dije en la presentación, el CAUE no es más que traer como pagos, como anualidades, el proyecto, ¿cierto? Todos estos flujos de efectivo lo traigo a anualidades. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con la función pago. Entonces, esto va a ser igual a pago, la función pago de Excel, y él me pregunta cuál es la tasa, tasa de oportunidad, el número de periodos son 5, que es la vida útil, y el valor actual, pues va a ser el valor presente neto. Entonces, como este fue el valor actual que yo conseguí, que es el valor presente neto, le doy a aceptar. Ah, bueno, pero entonces acá en valor actual antes le pongo un menos para que me dé positivo. Y miren que me da exactamente lo mismo. CAUE 225, esta es con función valor presente neto y esta es con la función de pago y me da exactamente igual. Entonces, estas son las cuotas durante 5 años a las que tiene derecho el CAUE, a las que resolvería yo el proyecto por CAUE. Entonces, ¿cuáles? Todavía no sé qué hacer porque todavía no he tenido el comparativo con alternativa John Deere. Miremos a ver qué pasa con la otra máquina. Entonces la otra máquina nos vale menos, son 20 millones, tenemos los mismos ingresos, tenemos unos gastos operativos más altos, ¿cierto? Y un valor de venta más bajito. Vamos a mirar cómo nos da esa, la misma. Voy a hacer el valor presente neto, primero los egresos, los 20 millones de pesos que me vale la máquina, los ingresos netos que van a ser iguales, entonces acuérdense, los ingresos netos son iguales a los ingresos anuales menos los gastos de operación. En este caso son 5.800.000, por eso aquí están 5.800.000, que son los ingresos. Se hace la fórmula para traer esta anualidad a valor presente y se le suma el valor de salvamento, que son 8 millones de pesos. Y se trae también a valor presente neto, lo que nos da 3.419.913, un BPN mucho más alto que el de la alternativa Caterpillar. Entonces, por BPN, uno pensaría inicialmente pues que sería la mejor opción John Deere, pero busquemos el CAUE, que es lo que pasa. Entonces, es la misma tasa de oportunidad que hacemos. Cogemos el BPN y yo lo que voy a hacer no va a ser más que solucionar este paréntesis que tengo acá. Esto me da 0.15, lo multiplico por 1 más el 0,15 elevado a la 5, cierro, lo voy a dividir 1 más
Vamos a ver si nos da más 0,15 a la 5 menos 1. A ver si nos da. A ver si nos da 255,045. No, hay algo que está mal. En los grupos, esto para grupos, con estos, no. Este tema de los signos de agrupación en Excel es bastante complejo. A veces jugar con estos grupos, con este signo de agrupación acá, no, de esto es muy poco, no nos debe dar tampoco. Mirar dónde está el error. Vamos a ver si así nos da. No, espera, miramos a ver cuál es el error acá. Ah, pues claro, vamos a ponerle acá doble paréntesis. Pongámosle acá doble paréntesis. Aquí también pongámosle otra vez doble paréntesis, a ver si así nos da. Cierra. No nos está dando. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. 0.15 más 1 a la 5. 0.15, esto lo tenemos elevado a la 5, dividir, doble paréntesis. 0.15 elevado a la 5 menos 1. Esto tiene ya dos paréntesis. Nos está poniendo tres paréntesis, ya que acá nos sobra uno. Suprimir este, suprimamos este. No sigue sin. Creo que aquí me falta un paréntesis. Vamos a ver si es acá. No, aquí me falta un paréntesis. Aquí me está sobrando uno. Acá. A la 15, a las 5. Chicuelos. No sé por qué no nos está dando. Ya sé, miren lo que pasa. ¿Sí ven? Estos errores. Esto es un por no más. Es un por no un más. Aquí debe haber otro error. Le va a las 5. Dividido. Vamos a ver así. Por fin nos da. Ahora sí nos dio. Casi que no. Listo. Entonces, miren que obviamente BPN positivo, tenemos un costo anual uniforme equivalente positivo. Esto quiere decir que a todas luces es mucho mejor comprar la alternativa John Deere. Habíamos dicho que el concepto para yo escoger, en este caso, cuando son alternativas que son excluyentes y conozco ingresos e egresos, es el que mayor costo anual uniforme equivalente me dé, porque entonces es la relación costo-beneficio más alto, ¿cierto? En este caso yo tengo una relación costo-beneficio de 225.000, mientras que acá tengo una de 1.020.000. Entonces, por obvias razones, inicialmente o no, ya al final del ejercicio, yo sé que la alternativa John Deere es mucho más rentable, o se debe acoger esta decisión. Vamos a hacerla con los valores. Entonces sería 20 millones de pesos que vale 20 millones de pesos que vale la máquina. Tenemos unos flujos de efectivo netos de 5.800.000 durante los próximos, con este mismo valor lo tenemos acá hasta el 4. Y en el final, pues vamos a tener el flujo de 5.800.000 más el valor de salvamento, que en este caso son 8 millones de pesos. La tasa de oportunidad es la misma, 15%. Vamos a calcular el valor neto actual. Valor neto actual sería igual. Tasa del 15, el valor 1 serían los flujos. Le resto la inversión inicial. Ahí tengo, miren, me da exactamente el mismo BPN. Calculemos el CAUE, que sería con pago, ¿cierto? Pago
tasa el 15%, número de periodo de la vida útil que son 5 y el valor actual, el valor presente neto que hallamos, pero en negativo, para que nos dé positivo y miren que exactamente me da lo mismo, ¿cierto? Yo se los enseño de las dos formas para que ustedes sepan de dónde salen las cosas, pero pues obviamente para eso está el Excel, para hacer las cosas más funcionales. Entonces, este sería el primer caso que tendríamos que tratar cuando se trate de usar el costo anual uniforme equivalente para este tipo de proyectos. Pasemos al segundo caso. Vamos a analizar este segundo caso. El segundo caso corresponde a estas alternativas que de las que solo conocemos los gastos, pero tienen una misma vida útil, es decir, que duran lo mismo. Con frecuencia necesitamos elegir entre alternativas cuyos beneficios diferentes al valor de salvamento no se pueden cuantificar o que generan los mismos ingresos por prestar el servicio. Entonces nos tiene un ejemplo, nos dice que es muy difícil que yo determine los ingresos que va a producir una planta eléctrica en su proceso de generación dentro de un proceso productivo. Es muy difícil para mí yo cuantificar precisamente esa energía que está generando esa planta, cuánto me va a dar. Entonces, cuando yo tengo este tipo de situaciones y tengo dos plantas eléctricas que me satisfacen y cumplen con las características exigidas para que yo las evalúe, y entonces las voy a evaluar con base y sus gastos. Entonces aquí es donde yo debo elegir la que me trae un menor costo. Acuérdense que estamos analizando también, esto es un modelo también costo-beneficio. Entonces cuando se tratan de alternativas que solo me generan egresos, ¿cuál es el método de yo elegir por la metodología CAWE? Pues va a ser la que menos costo anual equivalente tiene, porque claro, si no me está generando egresos, ¿cuál va a ser la forma de yo elegir? Pues la que menos gastos o menos costos me genere al año. Entonces, en este caso, para determinar esto, tenemos un ejercicio 2 donde nos dice que cierta empresa que utiliza para sus inversiones una tasa de oportunidad del 30%, esta es la tasa que me están pidiendo, desea conocer cuál de las dos alternativas siguientes debe seleccionar. Entonces tiene una propuesta de dos máquinas, una máquina A y una máquina B. Nos presta ya aquí solo el costo del equipo, los gastos operativos, el valor de salvamento y la vida útil. Acuérdense, de nuevo hago la precisión de lo que es el valor de salvamento. Recordemos que es este valor que yo planeo recuperar cuando la máquina haya tenido un uso, el valor que yo planeo recuperar al final si lo vendo, ese es el valor de salvamento. Entonces me dice, bueno, tengo estas dos opciones. Miren que tiene una vida útil igual, la una vale 10, la otra vale 12 millones. Los gastos de sostener la máquina A son más altos que los de sostener la máquina B, y la máquina A tiene la voy a poder vender a menor valor o su valor de salvamento es menor que el de la máquina B. Vamos a evaluar inicialmente entonces cuál es la mejor opción. Aquí les hago la precisión que les hice antes. Los signos aquí cambian para resolverse. Para resolver el modelo, entonces, lo que son egresos los vamos a tomar con signo positivo, y lo que son ingresos los vamos a tomar con signo negativo para poder calcular el valor presente neto. Entonces, lo mismo que hicimos en el caso anterior, acá está la fórmula del BPN. Entonces, como les dije, los egresos los vamos a tomar de forma positiva. Entonces, ¿cuáles son los egresos de la máquina? Son el costo del equipo, que son 10 millones. Más el 1.800.000 que son egresos, porque son los gastos operativos. Todo esto, este 1.800.000 me lo voy a traer acá a valor presente neto. Esta es la fórmula para traer a valor presente una anualidad, y le voy a restar, en este caso, el valor de salvamento, que es lo que me representaría el ingreso, pero por el modelo el ingreso entonces va a ser negativo. Después de yo realizar esta operación que tengo acá, que es lo que está aquí operado, me dice que el BPN de esa máquina es de 12.768.051, un BPN bastante alto. Entonces, en este orden de ideas, sé que si este BPN es positivo, el CAUE también me debe dar positivo. Vamos a mirar y calculemos el CAUE. Entonces, en este caso, el CAUE es del 30%, con la formulita que tenemos acá va a ser el BPN, los 12.768.000, y los traemos a valor presente con esta misma fórmula, ¿cierto? BPN, y aquí está la fórmula. Después de yo operar este ejercicio, entonces voy a encontrar que el costo anual uniforme equivalente de la máquina A es de 5.242.326.
Para yo elegir esta opción, ¿qué voy a tener que hacer? Para yo elegir esta opción voy a tener que, tiene que ser que la máquina B presente un CAUE más bajito, ¿cierto? Una relación costo-beneficio más bajita, es decir, que me cueste menos tenerla, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para operarla en Excel? Entonces, inicialmente, menos 10 millones de pesos, que esta es la forma de operarla en Excel. Menos 10 millones de pesos, que es lo que nos cuesta la máquina. 1.800.000 de flujos de efectivo, que es el costo de operación de la máquina durante 4 años, ¿cierto? Obviamente el último año también los tienen, 5, pero entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a ser 1.800.000 y a esto le voy a restar, porque acuérdense que estas son salidas, el valor de salvamento, que son 6 millones, o sea que nos queda un flujo negativo acá de 400. Vamos a calcular el valor presente neto. Entonces vamos a decir, valor neto actual va a ser igual, la tasa de oportunidad que me piden es del 30, vamos a coger los valores del 1 al 5, aceptar, y aquí lo que le vamos a decir es que le voy a restar los 10 millones y como están negativos, miren, que me da exactamente lo mismo, el mismo BPN, ¿verdad? El mismo BPN. Lo puse negativo, ustedes dirán ¿por qué lo sumamos? Acuérdense que estos son salidas de dinero, ¿cierto? Yo lo puse negativo para restarlo acá para que me diera positivo, ya si ustedes quieren pues lo ponen positivo y se lo suman, porque acuérdense que estos son proyectos que solo tienen tema de ingresos. Vamos a calcular el CAUE. Entonces, ¿qué va a ser igual el CAUE? Va a ser igual a la función pago, la tasa va a ser 30, la vida útil de esta máquina son 5 años, y me voy a traer como valor actual el valor presente neto que acabé de hallar, que son los 13, son 12.768.000, miren que, pero me lo traje me traje el valor que no era, valor actual, suprimir, tasa de oportunidad, número de periodos, BPN, menos 500 y me da exactamente el mismo CAUE, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, ya tenemos la máquina A, miremos lo de la máquina B. Entonces acá lo pongo distinto para que me puedan entender cómo se calcula esto. Entonces, máquina B, lo mismo, valor presente neto, lo tenemos, 12 millones que nos cuesta la máquina, la operación es de 1.500.000, le vamos a traemos este valor presente y le restamos el valor de salvamento y nos da un valor presente neto de 13.498.000. Vamos a ver cuál es mayor, este es mayor, pareciera ser que la máquina B nos sale un poquito más costosa. Calculemos el CAUE, que es positivo obviamente, CAUE del 30 sería igual al valor presente, aquí está la fórmula neto que acabamos de hallar, valor presente, lo multitraemos a valor presente con la fórmula y miren que me da un CAUE del 30% porque la tasa de oportunidad de 5.542.000. Acuérdense que en esta alternativa, que cuando son dos proyectos que generan, que los dos no les conocemos y no los egresos, debemos escoger el costo anual uniforme equivalente que sea menor, porque acuérdense que es lo que nos representa egresos, ¿cierto? Nosotros no estamos teniendo aquí ingresos. Entonces yo voy a tener que escoger el menor. Aquí me dice que son 5.542.000 y aquí me dicen que son 5.242.000. Entonces en este orden de ideas, la elección que yo debo hacer me sale más barata tener la máquina A que tener la máquina B, porque el CAUE de la máquina B es más alto, ¿cierto? No mucho, pero es más alto. ¿Cómo lo haría en Excel? Lo mismo. Entonces el valor de la máquina es menos 12 millones o más como lo quieran poner, 12 millones, los flujos son 1.500, se me fue uno de más, 1.500, hasta el 4, en el 5 ¿a qué va a ser igual? El 5 va a ser igual al 1.500 menos el valor de salvamento de ese año, que es 8 millones, nos da 6.500, busquemos el BPN de esta, valor neto actual será igual, tasa del 30, valor 1 los flujos, aceptar, le voy a restar para que me sume el valor, la primera salida, miren que me da exactamente lo mismo, y vamos a calcular el CAUE que será el pago, y para pago nos da la tasa del 30, número de periodo 5, y vamos a traer un valor actual que es el valor presente neto, que lo ponemos negativo para que me dé positivo,
y listo, miren que me da exactamente igual. Entonces el ejercicio, vuelvo y le repito, aquí me indica que es el de menor cabo, entonces la elección será la máquina. Y por último, pues pasemos al tercer caso. Por último tenemos el tercer caso. En esta parte son cuando tenemos que escoger de dos alternativas, pero pasa que una de las alternativas, las vidas útiles son, en ambas alternativas las vidas útiles son diferentes. En este caso tenemos el ejemplo pasado igualito, solo que la máquina A nos dura 5 años y la máquina B nos dura 7 años. Nosotros no podemos trabajar con estas vidas útiles así. Nos toca hacer un proceso de conversión. Para esto vamos a utilizar un método de un autor que se llama Gabriel Baca Urbina y tiene un libro de fundamentos de ingeniería. Entonces este método lo que hace es fija un horizonte de planeación que puede ser cualquiera de las vidas útiles o de las alternativas que se tienen en ella. Por ejemplo, en este caso se fija como una fecha focal, un horizonte general para las dos. En este caso de este ejercicio pues se escogió 5 años como fecha focal o como fecha de planeación. Entonces lo que nos toca hacer es coger la máquina B y convertir ese valor de salvamento con esa misma vida útil para poder compararlo con la máquina A, que es lo que vamos a hacer. El ejercicio es el mismo 30% de tasa de oportunidad. Vuelvo y le repito, lo único que varía son las vidas útiles. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es poder, bajo ese método, recalcular otra vez el valor de salvamento para ajustarlo al método de planeación o al periodo de planeación. Acuérdense que en este caso escogimos un periodo de planeación de 5 años igual a la vida útil de la máquina A. Entonces, por tanto, todo el tema de la máquina A va a permanecer igual. Esta es la fórmula que tenemos que seguir para convertir ese valor de salvamento de acuerdo al periodo de planeación, de planificación que escogimos, que vuelvo y repito fue 5 años. Esta es la fórmula. Entonces tenemos P que es igual a P menos BS sobre M sobre N por T. Entonces sería el P es el costo del equipo, BS es el valor de salvamento, el N es la vida útil de este equipo y la T sería el horizonte de planeación, ¿cierto? Entonces, como les digo, la máquina A permanece igual porque nosotros lo que vamos a convertir es la máquina B en función del horizonte de planeación, que son 5 años. Entonces toda la información de la máquina A va a quedar igual que la vimos en el segundo caso, toda la máquina A queda igual. ¿Qué nos toca convertir? Toda la parte de la máquina B. Entonces, primero que todo, vamos a ajustar el valor de salvamento al horizonte de planeación. Entonces usamos la fórmula que aquí les presento, que sería P, que es el costo de la máquina, ¿cierto? 12P menos el costo del equipo, que son los 12, menos el valor de salvamento, que son 8 millones, lo dividimos en N, aquí en N es la vida útil de este equipo, que son 7, por la T, que es el horizonte de planeación, que en este caso son 5 años, como lo elegimos. Después de hacer esta operación que tenemos acá, pues nos da un valor de salvamento de 9.142.000, es decir, que mi valor de salvamento ya no son 8 millones, mi valor de salvamento es mayor, obviamente, porque el horizonte de planeación, el periodo de planeación que escogimos fue 5, no 7 años, entonces, claro, el valor de salvamento de venta va a ser superior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo, entonces reformamos el cuadro de arriba. ¿Qué cambia acá? El valor de salvamento y ya nuestras vidas útiles son las mismas, ¿cierto? Las vidas útiles son las mismas. Entonces hacemos el mismo procedimiento, vamos a calcular para la máquina B, porque ustedes saben que la A permanece exactamente igual, el valor presente neto. Entonces, lo que habíamos dicho, 12 millones es el costo de la máquina, el costo de producción son 1.500.000 y le restamos este valor de salvamento que acabamos de encontrar y todo esto nos da un valor presente neto de 13.190.000. Comparémoslo con la máquina A, el valor de salvamento es superior, 13.190.000. Aquí vamos a calcular el BPN, que es positivo, ¿cierto? Será positivo. Entonces, porque el BPN es positivo, el CAUE también será positivo. Entonces, aquí lo que hice fue hallar. Entonces, con la fórmula del CAUE es BPN, traemos a valor presente con la fórmula y miren que me da un CAUE positivo de 5.415.000. En este orden de ideas, volvemos a sacar la misma conclusión de que la máquina B que la máquina A es una mejor opción. ¿Por qué?
porque acuérdense que esta alternativa no tiene ingresos y al no tener ingresos lo que tenemos que hacer es escoger la alternativa que menos costo me genere, ¿cierto? Entonces miren que la máquina A me genera un costo de 5.200.000 anual, un costo anual de 5.200.000, mientras que la máquina B me genera 5.415. Entonces volvemos a la misma conclusión. A pesar de la vida útil de la máquina B, sigue siendo una mejor opción máquina A. ¿Cómo sería en Excel? Lo mismo que hemos venido mirando, entonces sería menos 12 millones, menos 12 millones. Los flujos son de 1.500.000, 1.500.000 el año 1, control C, hasta el año 4. Y en el año 5, pues yo ya tengo calculado acá, en el año 5 yo ya tengo pues calculado el valor de, entonces sería los 1.500.000, el 1.500.000 menos el valor de salvamento que lo tenemos acá, 9.142.000. Entonces vamos a tener un valor, un flujo en el último año de 7.642.000, ¿cierto? Vamos a calcular BPN igual, valor neto actual, tasa del 30%, valor 1 los flujos. Vamos a aceptar y aquí lo que vamos a hacer es restarle para que nos sume el valor inicial, ¿cierto? 13.190.000 nos dio exactamente igual. Vamos a calcular el CAUE, pago, función pago, tasa del 30%, número de periodo 5, porque fue el horizonte de planeación, y tenemos el valor presente neto que lo ponemos negativo para que nos dé positivo el CAUE, y tenemos un CAUE de 5.415.000, exactamente igual. Entonces volvemos a sacar la conclusión que la mejor opción es la máquina A, porque tiene un menor valor de CAUE. Entonces, muchachos, estos son los 3 casos que hemos tratado durante esta sesión, de acuerdo a la teoría que les presenté a continuación. Espero que les haya quedado lo suficientemente claro. Muchas gracias.